Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 29 del Brasileirao, el Avaí de Paolo Guerrero perdió como local por 2-1 frente al Atlético Goianense. El delantero nacional estuvo nuevamente en el banco de suplentes, pero ingresó a los 61 minutos cumpliendo una regular actuación, ya que la tocó en 12 ocasiones, pero casi siempre fuera del área, donde se mantuvo peleando con los defensas contrarios, ganando en la mitad de duelos individuales. Lastimosamente, le quedaron pocas pelotas claras en el área para que pueda al menos rematar una sola vez al arco rival, aunque de una peinada suya y tras falla del defensor, su compañero William Potker pudo descontar el marcador. No pudieron darle vuelta a los goles de William Tonrato y Barallas. Con este resultado, el equipo de León de la Isla pierde un duelo clave frente a los de Goiânia, que también pelean por no descender, por lo que vuelven a la zona roja con 28 unidades y la próxima fecha recibirán al Botafogo el 6 de octubre. Por la última jornada de la temporada regular del torneo Apertura de la Liga MX, el Atlas de Anderson Santamaría e Edison Flores le ganó como local por la mínima diferencia al Necaxa. El defensa nacional no fue tomado en cuenta para este encuentro y no se sabe si fue por lesión o decisión técnica, mientras que el volante nacional estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 11 minutos de juego tras lesión de Jeremy Márquez, pero salió cambiado a los 79 minutos para meter más jugadores de marca en el medio campo, aunque en el tiempo que estuvo en cancha, como ya es costumbre en los últimos tiempos, no cumplió una buena actuación. De hecho, los periodistas mexicanos siguen criticando su opaca performance. Flores, que ha quedado a deber muchísimo el peruano. ¿Qué le pasó al peruano? Se fue un jugador y regresó otro. Para llevar el 10 de los zorros en la espalda, no remató ni una sola vez al arco rival, no generó grandes ocasiones de gol para sus compañeros. Felizmente para ellos, lo ganarían con el tanto de Gadi Aguirre en el segundo tiempo. Con este resultado, el equipo tapatío corta su pésima racha de 10 partidos sin ganar, por lo que acabaron este año en el penúltimo lugar del torneo con solo 13 unidades. Ahora no volverán a jugar oficialmente hasta el próximo año y lo harán sin el técnico Diego Coca, con el que volvieron a ser campeones luego de 70 años para luego ser bicampeones y quedar en historia del equipo rojinegro. Pero la otra cara de la moneda son los peruanos del Atlas, que este año no dieron la talla. Santamaría bajó su rendimiento y estuvo alternando desde la banca de suplentes, mientras que la Oreja Flores nunca dio pie con bola. Veremos si se mantienen en el equipo de Guadalajara, o los prestan o los venden, ya que el Atlas aún deberá jugar la Champions League de CONCACAF. Por la gran final de la Copa Sudamericana 2022, el Independiente del Valle de Ecuador le ganó por 2-0 al Sao Paulo de Brasil en el estadio Mario Alberto Kempes de Argentina. Apenas a los 12 minutos de juego, Faravelli habilitó a Lautaro Díaz, que abrió el marcador para el equipo norteño. En el complemento se definiría el duelo. Esta vez los mismos involucrados intercambiaron papeles, ya que Lautaro Díaz ahora habilitó a Faravelli, que puso el 2-0 final. De esta manera, el equipo quiteño obtiene su segundo título internacional tras la obtención de la Copa Sudamericana del 2019 y esta vez espera lograr su primer título de la Recopa Sudamericana, aunque ya fue finalista de esta competición, al igual que de la Copa Libertadores del 2016. Esta es una muestra de lo que cualquier club sudamericano debería de hacer: fortalecer sus divisiones menores para que alimenten su primer equipo, con un trabajo serio, planificado, en silencio, paciente, porque cuando se trabaja bien, no hay manera de que los buenos resultados no aparezcan. Tarde o temprano, siempre los habrá, pero para eso hay que tener al mejor personal que se pueda obtener con los recursos disponibles. Esto en Ecuador hace rato lo entienden y averigüen lo que está haciendo el Muchukruna o el Orense, y sabrán a dónde un equipo debe apuntar para no extinguirse en el olvido de las deudas. Solo como dato adicional, el goleador de esta edición de Sudamericana fue
el delantero del Melgar de Arequipa, Bernardo Cuesta, con 8 tantos, hablando de clubes que trabajan bien. El goleador nistiano ahora tratará de repetir su buena performance siendo semifinalista de esta competición el próximo año, que jugará la Copa Libertadores del 2023. Y lo que las federaciones sudamericanas querían, al parecer, se va a cumplir, ya que, como se sabe, el proceso eliminatorio hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 debía empezar el próximo año, aunque estaba en duda de cómo y cuándo exactamente empezaría a jugarse esta eliminatoria, ya que la FIFA había planteado hace un par de meses atrás un formato de clasificatorias de 2 grupos con Finals Four entre ganadores y de perdedores, más complicado y enredado que hay luces de Navidad. Sin embargo, las asociaciones miembro de Conmebol no estarían de acuerdo con esto y hoy se pudo conocer de la decisión que el máximo ente del fútbol sudamericano habría tomado al respecto. La información la trae el periodista uruguayo Rodrigo Romano. Conmebol decidió que las eliminatorias 2026 comenzarán en marzo próximo, y en régimen de todos contra todos. Qatar termina el 18 de diciembre, y 3 meses después, arranca el camino 2026. Para dicho mundial, Conmebol tendrá 6 cupos y medio, ya que el torneo lo jugarán 48 países. Si bien aún falta la oficialización por parte de la Conmebol, es casi un hecho que se jugará con el formato con el que venimos jugando desde la eliminatoria a Francia 98. De esta manera se pone a fin a todas las especulaciones de que si la selección peruana empezará a jugar a medio año, que si con grupos, nada de eso, todos contra todos y el que haga más puntos va. Por lo que las chances de que clasifiquemos aumentan, ya que como se sabe, en los últimos 2 procesos hemos acabado en el 5º lugar. Ahora el problema no será clasificar, sino de cómo se clasifique, porque con ganar 3 partidos y sacar un par de empates, prácticamente estaremos en el Mundial. Veremos entonces cómo le va a Juan Máximo Reynoso en el camino rumbo al Mundial 2026. Y aquí sí nos ponemos serios. La tragedia más grande en un estadio de fútbol se acaba de dar en Indonesia, donde se reportan al menos 127 fallecidos y más de 180 heridos luego de los disturbios en el Kanjuruhan Stadium. El fatídico hecho se empezó a originar cuando los hinchas del Arema invadieron el campo de juego luego de la derrota de su equipo frente al Persebaya. Al instante, la policía empezó a reprimir a los fanáticos que se metieron a la cancha haciendo uso de bombas de humo, lo que desató aún más la embestida y el desorden en el recinto, que se rindió ante el caos, empezando la estampida que se llevó la vida de 127 personas. Este es otro caso de cómo la violencia solo genera más violencia. Aquí todos estuvieron mal, desde los fanáticos, pasando por los organizadores, terminando por las fuerzas del orden, esperando que esto sirva de advertencia de que al estadio no se va a una guerra, se va a disfrutar de un espectáculo, no a buscar la muerte. Desde aquí, todas las condolencias a las familias de los deudos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!